Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buen día. Muchas gracias a Creative Planet por haberme invitado a este evento. En esta ocasión estamos tratando el tema de Humano 4.0, que básicamente está vinculado y relacionado con la cuarta revolución industrial. Un tema apasionante de muchas áreas, de muchas especializaciones y algo que ya está en curso. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre la blockchain y las criptomonedas. Entonces, ¿a qué sigue, de favor? Entonces, en este caso, vamos a partir de algo básico, lo que es el tema de Bitcoin. Bitcoin es una criptomoneda, pero no solo es una criptomoneda, sino que es un proyecto tecnológico, así como muchos otros proyectos tecnológicos que hay. Si ustedes ingresan a un portal donde se puede visualizar toda la gran cantidad de proyectos tecnológicos que hay al día de hoy, son infinidad de proyectos. Me parece que son alrededor de 15,000 los que están disponibles a través de una plataforma que se denomina CoinMarketCap. Y bueno, en este caso, esta tecnología y esta criptomoneda está vinculada básicamente con la parte de las finanzas. Entonces tenemos una transformación, una revolución financiera. Y partiríamos primero de lo que es el Bitcoin. Se dio una crisis en el año 2008, una crisis de inmuebles que todos conocemos, y a partir de ahí surgió un proyecto, que fue precisamente este proyecto tecnológico llamado Bitcoin, que ha sido pues, muy emblemático y actualmente tiene un auge impresionante. Entonces, algo de lo que se desarrolló aquí y básicamente en lo que consiste esta tecnología es en el intercambio de monedas directamente entre personas, sin que intermedie una institución o una autoridad. Digamos, actualmente se requiere la plataforma del banco para poder hacer alguna transacción. Entonces, con las criptomonedas y con esta tecnología de blockchain se resuelven muchas cosas, ¿no? Y también siguen habiendo muchos retos. Dentro de las cosas que se resuelven es un comercio eficiente en donde se puede realizar intercambio de lo que son activos digitales. Estos activos digitales son variados, hay muchos proyectos, pero alrededor de esto se han desarrollado ecosistemas impresionantes. Y como proyectos, digamos que tienen un gran auge y sobre todo tecnológicamente resuelven muchas cosas, tenemos por ejemplo a Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot, Polygon, Binance, Avalanche, Elrond, Cosmos, Clever. Y bueno, también hay un auge impresionante de los juegos en lo que es la blockchain y específicamente vinculado también con las criptomonedas. En este caso, Axie Infinity, Gala, son proyectos que tienen un auge impresionante. El caso de Axie Infinity es un caso emblemático. Tiene una capitalización de mercado a nivel mundial de manera impresionante y es un juego de unos ajolotes. ¿Quién se iba a imaginar que un juego tan sencillo iba a tener un éxito impresionante? También hay un proyecto que recientemente, bueno, no tiene mucho que salió, que se llama Oasis Network. Inclusive ya tiene un vínculo, tiene un acuerdo con Facebook, lo que es Meta. Esto con miras a todo el tema del metaverso y también el tema de la blockchain. Esto de la blockchain está distribuida toda la información a través de una red mundial. Hay nodos, hay validadores, hay un sinnúmero de cuestiones técnicas y tecnológicas impresionantes. También están los proyectos emblemáticos en el mundo de las criptos, que es Sandbox y bueno, hay algunos otros ahí adicionales. Ahora, respecto del proyecto Ethereum, hay que dejar claro que, por un lado, una cosa son las criptomonedas y otras cosas son los proyectos. En el caso de Ethereum, la moneda es Ether, ETH, y tiene una infinidad de soluciones tecnológicas que se han desarrollado a su alrededor. Uno de estos son las billeteras. El tema de las billeteras también aquí lo voy a abordar porque es un aspecto importante en el manejo de lo que son los activos digitales. Y también se tiene la parte del desarrollo de redes sociales, juegos, NFTs y demás. Entonces, algo que está en boga, la que sigue de favor, por ejemplo, también lo que son las
finanzas descentralizadas, lo que se les conoce como DeFi. Este es el equivalente a las instituciones financieras que tenemos actualmente como un banco. Entonces, aquí cómo funciona es, yo puedo colocar un lateral, ese lateral pudiera ser, si yo tengo un Bitcoin y no me quiero deshacer de él, pues entonces acudo a una digamos, en este caso, el equivalente a una institución, en este caso es una aplicación que se le conoce como finanzas descentralizadas DeFi, en donde dejo ese lateral y entonces me otorgan un crédito con monedas estables. Las monedas estables, hay muchas en el mundo cripto, y esas monedas estables tienen una característica, que tienen la equivalencia a $1. Siempre van a costar $1, siempre van a tener ese valor. Y entonces, por un lado, digamos, esto lo podemos ver de dos maneras. Por un lado, la persona que puede solicitar un crédito, y por otro, las que quieren invertir otorgando un préstamo y van a obtener un beneficio o una ganancia. También de esto están los NFTs, que también seguramente a través de noticias y todo esto han escuchado que estos activos digitales no fungibles pues pueden ser obras de arte, pueden ser memes, cosas de este tipo, y van adquiriendo un valor específico dentro de este mundo de la blockchain. Y bueno, también están las DAO, que son organizaciones descentralizadas que tienen objetivos que pueden compartir y que tienen muchas cosas en común, y esto se ha logrado a través de estos esquemas y estas redes tecnológicas. Entonces, además, algo de lo que tiene Ethereum, la que sigue de favor, la que tiene Ethereum y algunos otros proyectos son los contratos inteligentes. Entonces, ¿qué característica o qué ventaja tiene esto de los contratos inteligentes? Pues así como conocemos actualmente los contratos, que son contratos en papel, que dos personas firman, pero necesariamente debe de haber un tercero, que es el que da fe y que se encarga de que se cumplan lo establecido en el contrato. Pues ahora los contratos inteligentes lo que establecen es de que a través de la blockchain y a través de mecanismos tecnológicos se pueden firmar contratos inteligentes, o se pueden llevar a cabo contratos inteligentes. Y entonces un ejemplo sería, pues bueno, estas aplicaciones que están disponibles a través de Internet, como por ejemplo, o a través de nuestros dispositivos móviles, Airbnb o alguna otra de estas, pues un contrato que se puede tener tecnológico firmado entre dos personas sin la intervención de un tercero, y con la certeza de que, como está distribuido en toda la blockchain, no puede ser alterado, y la ventaja es de que se puede programar y ejecuta todo de manera automática. Inclusive se están desarrollando soluciones de inteligencia artificial para hacer estos contratos realmente inteligentes. Entonces también es algo que viene evolucionando y que esto impactará mucho dentro de la sociedad. De hecho, ya está ocurriendo, y también tiene una característica, una de las ventajas, que cada proyecto tecnológico tiene su propio lenguaje de programación, pero también se está haciendo compatible, o ya muchos proyectos tienen una compatibilidad en el desarrollo de los contratos inteligentes con lenguajes de programación muy conocidos, como puede ser el lenguaje C, C++, o Python, Java, etcétera, etcétera. Entonces, estos ecosistemas permiten la interoperabilidad entre redes y también utilizan un sinnúmero de protocolos. La que sigue, de favor. También un tema interesante y apasionante dentro de todo esto son las billeteras. Para almacenar los activos digitales se tienen diferentes tipos de billeteras. Entonces, digamos, las más conocidas o las más comunes son las billeteras calientes, y también están las billeteras frías. ¿Cómo se definen cada una de estas y cómo funcionan? Pues hay unas billeteras calientes que son las billeteras web, que es cuando alguien se registra en un portal que básicamente es un exchange, o un lugar donde uno se registra para poder intercambiar monedas. Ahí existen, o cuando uno se registra, se crea una billetera para cada persona. Esto, como utiliza criptografía y algoritmos de este tipo, entonces son identificadores únicos que no se repiten, son completamente seguros, y además están distribuidos en la blockchain, en la cadena de bloques. Y el tema de los exchange, lo recomendable es que no se dejen los activos digitales ahí, porque pueden ser hackeados y entonces se pueden robar los activos. Inclusive se dice que cuando se
se tienen activos en billeteras calientes, como por ejemplo en el caso de las billeteras web, pues los activos no son de nosotros porque no tenemos control de ellos. Existen otro nivel más seguro, que son las billeteras calientes, para las que se instalan en los dispositivos móviles, como pueden ser los teléfonos celulares, tabletas o en las mismas computadoras. Entonces, esas billeteras calientes lo que nos permiten es almacenar o tener la referencia de que esas monedas son nuestras, esos activos digitales son nuestros. También aquí cabe mencionar o aclarar que la información como tal de lo que son los activos digitales no están directamente en una billetera. Esa información está distribuida en la red. Simplemente nosotros tenemos el registro y la referencia de que esas son nuestras o que nos las transfirieron o que las adquirimos. Y entonces se llaman billeteras calientes porque en todo momento están conectadas a Internet y tienen la vulnerabilidad de que en cualquier momento pueden ser hackeadas, ¿no? Aquí hay una serie de factores que influyen para que pueda darse un evento así. Y el tema de las billeteras frías son billeteras de hardware, o sea, digamos, son dispositivos físicos que se conectan a una computadora y que ahí se hace la transferencia de esta información y se almacena lo que es el registro o el dato de las criptomonedas o de, digamos, NFTs o algunos otros activos digitales. Entonces, esto finalmente se le denomina billeteras frías porque al final, digamos, después de hacer alguna operación, alguna transacción, se desconectan del equipo y entonces se almacenan. No están conectadas a Internet y por eso se les denomina billeteras frías. Pasando a otro tema, tenemos que dentro de las billeteras frías y calientes, digamos, de las más conocidas en lo que son las billeteras calientes, está Trust Wallet, MetaMask, Atomic Wallet, Exodus. Y dentro de las billeteras frías está Ledger, Trezor, entre otras más. Digamos, también cada proyecto tecnológico tiene un ecosistema muy amplio y desarrollan soluciones tecnológicas de billeteras, de DeFi, de infraestructura, de un sinnúmero de cosas. También, si ustedes quieren revisar los diferentes proyectos tecnológicos, hay una página en Internet que es CoinMarketCap. A partir de esta les aparece el listado de todos los proyectos criptográficos que están en la blockchain y son proyectos muy interesantes. En estos pueden ustedes consultar el white paper, digamos, ahí hay una referencia de ese proyecto en específico en donde viene el planteamiento de cómo va a funcionar, inclusive vienen especificaciones pues muy sofisticadas o complejas, pero muy interesantes. También aquí, en muchos de los proyectos, todos estos proyectos, la gran mayoría son proyectos de código abierto. Está el código disponible en GitHub. Ustedes pueden ingresar, descargarlo, analizarlo, o a partir de ahí pueden derivar y crear un nuevo proyecto. Inclusive se dice que a través de los contratos inteligentes, el crear un nuevo proyecto de una criptomoneda, para una persona que no es experta le puede llevar media hora. Y bueno, dentro de los proyectos tecnológicos de criptomonedas, uno de los grandes retos es cómo hacer que todas estas redes y estos proyectos sean interactivos, o que sean interoperables, que puedan intercambiar sus activos digitales entre una red y otra. Y ese es uno de los grandes retos. Entonces, es parte de lo que muchos de los proyectos que van surgiendo pues, resuelven. Entonces, cada proyecto de criptos resuelve un problema y tiene algo en particular, algo en específico, y como podrán ver aquí en la presentación de esta pantalla, pues vienen algunas de los proyectos criptográficos más emblemáticos en los que hay que resolver cómo se pueden intercambiar los activos digitales. Uno de los proyectos que actualmente ha estado en boga y recientemente se habló de las parachains del proyecto Polkadot, pues es un proyecto que utiliza tecnología sharding. Esto de sharding es, toma un bloque, digamos, esto también se utiliza en las bases de datos para poderlas acelerar y poder procesar información de manera paralela. Aquí en el caso de lo que son las blockchains, lo que hace es tomar una cadena y esta defragmentarla. Y entre más grande sea la red, entonces esta va tomando una mayor velocidad y se resuelve uno de los problemas, que es el problema de escalabilidad. Siempre el tema de criptográfico implica muchos cálculos matemáticos y eso requiere de potencia en la parte de cómputo. Por eso también se ha escuchado mucho sobre la minería de datos,
sobre la minería de criptomonedas. Y entonces esto consume mucha energía y nos lleva a una cuestión ecológica que también se está tratando de resolver. Entonces, esta parte de la minería de criptos se ha estado ya dejando a un lado y están entrando nuevas tecnologías que básicamente se le denomina como la prueba de participación. La prueba de participación en lo que consiste es que las personas ponen o colocan sus activos digitales para validar y darle seguridad a la red. Si alguien se quiere portar mal tratando de modificar la información, hackear algo, entonces pierde sus activos. En resumen, pierde dinero. Entonces de eso se trata esta evolución y ha resultado muy interesante. También hay proyectos de inteligencia artificial que con robots están resolviendo la parte de la seguridad de las transacciones. Son proyectos tecnológicos impresionantes que de hecho están patrocinados por IBM, por Microsoft y algunas otras empresas conocidas. Y bueno, dentro de algunos de los proyectos hay algunos factores importantes. En este caso mencionaré dos y están relacionados con esta diapositiva que está en este momento en la pantalla. Uno es la velocidad de transacciones por segundo. El caso de Bitcoin realiza 7 transacciones por segundo y lo hace en 10 minutos. Así está calculado el algoritmo, inclusive aunque crezca la red, así se va a comportar siempre. Y en el caso de otros proyectos criptográficos, como por ejemplo Solana o en el caso de Polkadot, tienen una mayor velocidad. El caso de Solana es un caso impresionante, cómo ha ido creciendo y cómo ha crecido su ecosistema, precisamente porque tiene muchos componentes tecnológicos que resuelven muchos problemas. Y dentro de estos es esta velocidad y esa facilidad que da para poder realizar las transacciones en menor tiempo. Eso implica que los costos en cuanto a la comisión por el uso de la red han disminuido, ¿no? Entonces, en este caso es de 0.00 y un número por ahí. Entonces, eso es en dólares. Y el caso de Bitcoin y Ethereum, pues dependiendo de qué tan saturada está la red, pues se pueden cobrar $20 o $50 por una sola transacción. También el caso de Ethereum, dentro de poco, sacará su proyecto Ethereum 2.0, en donde se mejorará el tema de la velocidad. Y bueno, aquí en este caso les estoy mostrando lo que es el ecosistema de Solana. Como les decía, no solo es una criptomoneda, sino es un proyecto tecnológico con un entorno impresionante. Esto está vinculado con billeteras frías, billeteras calientes, porque integran mucho de su tecnología, también para el manejo eficiente de las transacciones, cómo se lleva a cabo el intercambio de información y todo esto. También están las soluciones de finanzas descentralizadas, NFTs, metaversos, etcétera, etcétera. Y todo esto se construye alrededor de lo que es un proyecto tecnológico como este. Y bueno, este tema da para mucho. Sin embargo, no se dispone de mucho tiempo. Digamos, hablar tan solo de las billeteras o los NFTs o de los metaversos es algo impresionante. Inclusive en recientes días el tema de los metaversos y la venta de tierras ha sido impresionante y muchos se preguntan cómo en algo virtual se están vendiendo activos digitales que están vinculados o representan tierras, ¿no? Se han vendido algo así como $2 millones y es la locura, ¿no? Así que, pues bueno, tenemos aquí un tema interesante y pues bueno, muchas gracias a nuestros amigos de Creative Planet y que tengan muy buen día. Gracias.